La pretemporada para el Real Oviedo empezó hace unos días y ya tocaba jugar el primer encuentro de la pretemporada, ¿no? El primer partido amistoso. Esta vez al Real Oviedo le tocaba contra el Getafe, equipo que este año compartirá competición con el Real Oviedo. Un encuentro donde vimos rotaciones, donde vimos reajustes de Veljko Paunovic, y en el vídeo de hoy repasaremos un poco lo que fue ese encuentro. Arrancamos. Pues contra el Getafe tocaba este primer partido amistoso de esta pretemporada. Un Getafe que ya había jugado un partido amistoso contra el equipo inglés, el Preston. Un Getafe que empezó dominando el encuentro, que empezó monopolizando el partido, teniendo prácticamente durante toda la primera parte la pelota, siendo el que llevaba el peso del encuentro. Un Real Oviedo que estaba esperando ahí al Getafe en su propio campo, no logrando hacer daño en la presión, atrincherado, ¿no?, en su campo el equipo asturiano, y que vimos ya un poco en esa primera parte lo que fue en algunos partidos el Oviedo del año pasado. Mucha efectividad y ser un equipo rocoso atrás. Y el Real Oviedo prácticamente con la primera que tenía marcaba el gol que en ese momento le daba la victoria. Gol de Luka Ilić, una jugada por la banda derecha. ¿De quién va a ser? Pues de Hassan, de un gran generador, ¿no? De un futbolista que genera muchísimas ocasiones. Ya lo vimos en el último tramo, ese jugador incisivo, punzante. Y en este partido ya vimos otra vez un poquito esos destellos de Hysén Hassan, ¿no? Con la continuidad que tuvo el año pasado, normal, porque estamos en pretemporada, pero ya vimos alguna acción de malabarismos de Hysén Hassan, del futbolista francés. Jugada por la banda derecha de Hassan, ponía el balón rasito, Fede Viñas que realizaba un toque sutil y el balón le caía a Luka Ilić, que remataba un poquito solo y no podía llegar David Soria. Ese gol adelantaba al Real Oviedo, con muy poquito a nivel ofensivo el Real Oviedo lograba adelantarse. A partir de ahí se empieza a encontrar un poquito más cómodo y el Getafe pues empieza a perder fuelle, y especialmente en la segunda parte. Vamos a repasar los 11 del partido. Empezamos por la primera parte, ¿no? Ya que se produjeron bastantes cambios en la segunda parte, normal, ya que es un partido de pretemporada. En la portería del Getafe salía David Soria, Kiko Femenía, Rico Yene Alderete en la defensa, centro del campo Luis Milla, Javi Muñoz, Liso Sancris, y arriba Alexandrov y Mayoral. El Real Oviedo que salía en portería con Aaron Escandel, lateral derecho Nacho Vidal, lateral izquierdo Raín Alassane, centrales David Costas y Dani Calvo. En el centro del campo Quasisivo, Luka Ilić y Alberto Reina. Arriba la delantera, Hassan por derecha, Ilia Chaira por izquierda, Fede Viñas en la punta del ataque. Un 11 que más o menos el año pasado, quitando el centro del campo, estamos acostumbrados a ver. En el centro del campo sí que hubo novedades, ¿no? Con Luka Ilić y Alberto Reina. Un Alberto Reina que le vimos más en la base de la jugada, y con Luka Ilić con algo más de libertad, sobre todo, bueno, participando más en zona de 3/4, y Alberto Reino pues jugando pues más retrasado, ¿no? Lo que dije antes, vimos algún chispazo del Real Oviedo, pero muy poquito en general. A nivel ofensivo, a la hora de crear, le estaba costando al Real Oviedo. Tampoco voy a explayarme mucho, ya que es un partido amistoso. Y vamos ahora con el 11 que vimos en la segunda parte, ¿no? Hubo cambios, vimos a Moldovan. Para mí, si tenemos que hacer una comparación entre Aaron Escandel y Moldovan, me quedo con el partido de Aaron Escandel, ya que Moldovan tuvo alguna dudilla. En cambio, Aaron Escandel se mostró prácticamente impecable, ¿no? Bajo palos, sin cometer errores, bien a la hora de atajar, a la hora de imponerse en los diferentes duelos aéreos. En la banda derecha vimos a Lucas Eijado, en la banda izquierda Omar Falay, y el eje de la zaga Oyer Ruengo y Marco Esteban. Centro del campo Yayo, Cazorla y Borja Sánchez. Arriba Forés, Rondón y Brandon. Tampoco son 4-3-3, tampoco es un 4-3-3. En momentos es más bien, bueno, dos puntas, ¿no? Porque al final Forés es un delantero centro. Pero aquí una de las dudas podía ser dónde iba a actuar Borja Sánchez, ¿no? Y Brandon Domínguez, porque son dos jugadores para la banda izquierda, ¿no? Y vimos a Brandon Domínguez y a Borja actuando más por ese perfil izquierdo. Forés jugando en algunos momentos más escorado de lo habitual probablemente. Tenéis ya en el canal un vídeo analizando a Alex Forés, al nuevo fichaje del Real Oviedo.
y donde habla un poquito de lo que le puede aportar al Real Oviedo, pero vimos cómo Rondón era la principal referencia en el ataque del Real Oviedo. El primer hombre a la hora de iniciar la presión y ese delantero referencia. Y Forés con algo más de libertad en ese sentido, ¿no? Para moverse, para venir hacia atrás. Luego a Yayo como pivote, vimos al canterano, que ya veremos si sale del Real Oviedo o no. Cazorla, que en cuanto salió ya dio un pase de gol prácticamente. Vimos a un Lucas que era capaz de percutir en alguna acción por ese flanco derecho. Vimos sobre todo un Oviedo que se volcaba por el perfil izquierdo, ¿no? Donde ahí aparecían Borja Sánchez, Brandon Domínguez. No vimos mucho en fase ofensiva de Omar Falá. Marco Esteban tuvo la oportunidad de salir en esa segunda parte. Uno de los jugadores sobre los que se está dudando de si se debe quedar o si se debe marchar es sobre Borja Sánchez, y el partido que realiza ante el Getafe no está nada mal, siendo un jugador que participa bastante. En el gol del Getafe, que llega en la segunda parte, es un error principalmente de Rondón, que pierde la marca, y es cierto que Borja Sánchez tiene que estar más avispado. Se duerme un poquito, no está atento a que a lo mejor puede ir a por Borja Mayoral, que es el jugador que remata o que marca ese gol, ¿no? de testarazo, y ahí Borja Sánchez puede estar más avispado, pero el principal culpable es Salomón Rondón, aunque es cierto que Borja Sánchez, pues en vez de quedarse quieto, ahí puede ir a por la marca, ¿no? del delantero venezolano. Un partido donde en la segunda parte el Real Oviedo empezó a adueñarse más de la pelota y donde empezó a encontrarse más cómodo. No hemos visto un partidazo, es un partido de pretemporada donde el ritmo no es muy alto, donde en las segundas partes pues se nota que los equipos todavía no están bien o no están a tope, ¿no? Donde todavía, se ve que tienen que trabajar bastantes cosas, hay muchas cosas que pulir. Esto sería un breve análisis, no me voy a explayar, no voy a analizar tan en profundidad como suelo hacer en partidos oficiales, porque esto no deja de ser un amistoso y tampoco os voy a dar aquí la chapa, ¿no? Y esto sería un poco el vídeo de hoy. Bueno, podéis ver aquí más o menos cuándo fueron los cambios. Moldovan en el 46, Oyerluego en el 62, Lucas Eijado en el 62, Omar Fala en el 62, Marco Esteban en el 62, Brandon Domínguez en el 46, Yayo en el 62, Santi Cazorla en el 62, Alex Forés en el 46, Salomón Rondón en el 46 y Borja Sánchez en el 62. Podéis poner en comentarios qué os ha parecido este partido. El próximo encuentro entre el Villarreal y ante el Genoa, en ese triangular, en ese homenaje, en esa celebración, ¿no? Donde se va a recordar, ¿no? A celebrar, ¿no? Más bien que el Real Oviedo cumple esos 100 años, el centenario. Un año muy especial para el oviedismo, así que con esto dejamos el vídeo de hoy. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.